Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video donde, bueno, les recuerdo que por favor se suscriban al canal y le den like a mi video, o sea, le den like a mi página de Facebook. Ya somos más de 100 personas, sí. Ya, bueno, el tema que nos compete el día de hoy. Este va a ser un video relativamente corto porque encuentro que no hay como mucho que decir, pero sí importante. Hoy día vamos a hablar sobre Napoleón Bonaparte. Pero a diferencia de lo que se puede hacer en muchas partes, que típico que hablan de la biografía y relatan lo que hizo, lo que no hizo y anécdotas de su vida, aquí nos vamos a caer un poco en ese ejercicio. Aquí lo que nos importa es mostrar un propósito que consiste en que Napoleón es un hombre de su tiempo, que está imbuido, influenciado en el contexto histórico que él le tocó vivir. ¿En qué consiste ese contexto histórico? Bueno, tiene que ver con la Revolución Francesa, con las ideas de la Ilustración, con el fin de la monarquía, del antiguo régimen, con toda esa época. Y todo eso influye en que él haya logrado ser lo que fue. Eso como primera cosa. Si se mencionan datos, tienen que ver estrictamente con lo que estoy acabando de plantear. Con esto de que vamos a contextualizar, vamos a relacionar en que Napoleón es un hombre de su contexto, que todo lo que él hace tiene que ver con el contexto histórico que lo rodea. ¿Ya? Por eso partimos dando un primer dato. Napoleón nace el año 1769 en la isla de Córcega. Esto es importante, ¿por qué? Porque verán, en esa época que él nace, más o menos, la isla de Córcega estaba cayendo bajo la invasión de los franceses. Los franceses en ese entonces tenían al monarca Luis XV como mandamás. Ya. Y el dominio de Francia, bueno, Córcega ya cae en manos de los franceses, y ahí es cuando se dividen en dos bandos las personas que viven en la isla, los corsos. Unos que apoyan a los franceses y dicen, bueno, nos tenemos que convertir en franceses para poder seguir sobreviviendo y seguir saliendo adelante y ahí con nuestra vida. Y otros que después de la invasión se resisten a los franceses y los odian, los quieren igual echar, quieren ser ellos. Porque estaba todo el cuento de que Córcega estaba tratando de ser una isla independiente. Bueno, los padres de Napoleón son del primer bando que describí, que consiste en que ya se resignaron al dominio francés y se intentaron convertir en franceses. De hecho, querían que sus hijos fueran educados como franceses. Y es por eso que Napoleón termina siendo educado como un francés. ¿Ya? Por eso después termina siendo enviado a Francia, a un colegio, a estudiar, y después a la Academia Militar Francesa, donde te enseñaban a ser un caballero, así con principios, así acorde a lo que exigía la monarquía en ese entonces. Aunque lo divertido es que Napoleón era un niño, cuando era niño, era muy pequeño, odiaba a los franceses por haber conquistado su isla. Y después iba a terminar gobernándolos. Son de esas ironías de la vida que de repente conviene destacar. Pero bueno, si Napoleón, los padres pudieron mandarlo a un colegio, mandarlo a la Academia de Guerra en Francia y todo, se darán cuenta que no eran unos pobres campesinos. Eran aristócratas corsas, no me queda claro el gentilicio. Corsas, dejémoslo en corsas, aristócratas corsas. ¿Ya? Aristócratas corsas, ¿qué significaba? Que para Francia y para Europa eran como algo así como aristócratas de segunda mano. ¿Por qué? Porque la isla de Córcega se empobreció mucho, porque por siglos ha sido invadida por muchos países, por el reino de Nápoles, por el reino de las dos Sicilias, por España, ahora por Francia. Incluso Inglaterra tuvo interés en esa isla porque es clave para el control del mar Mediterráneo. ¿Ya? Y bueno, aparte que entenderán que una isla muy pequeña nunca va a tener una aristocracia ni una riqueza como la que se tiene en Europa continental. Puede sonar peyorativo lo que estoy diciendo, pero es verdad. Ni más ni menos que la pura y santa verdad. Ahora bien, Napoleón entra a la Academia de Guerra. Se convierte en subteniente, luego en teniente.
Él estaba en la división de artillería y su especialidad era hacer cañones. Esto yo lo cuento un poco como anécdota, como que se imaginen así un poco en qué iba el joven Napoleón que recién había entrado a la academia, llevaba poco tiempo como militar. No tenía más de 20 años seguramente. Bueno, yo les voy a decir una cosa. Hay algo que supuestamente es cierto, que el día de hoy se cuenta hasta como un mito urbano en algunos casos, donde dicen que Napoleón fue escalando de nivel, escalafón, subiendo hasta llegar a la cima, hasta convertirse primero en general y después en emperador. Eso es cierto, completamente cierto. Pero también es cierto de que si no hubiese sido por los acontecimientos que se desarrollaron en Francia en esa época, no hubiese llegado lejos, para nada. Porque a pesar de que Napoleón tenía carisma, a pesar de que era trabajólico, a pesar de que era muy inteligente, que tenía una memoria prodigiosa para acordarse de un montón de detalles, y eso le servía para ser bastante organizado, para preparar un montón de papeleos y cosas al mismo tiempo, y que no se le escapara ningún detalle. A pesar de todas esas virtudes que tenía el hombre, lo que primó para haber llegado tan arriba fue la suerte. Nada más ni nada menos que la suerte del momento en el que vivió. Ni más ni menos. ¿Ah? Y eso es por los acontecimientos que pasaron en Francia. ¿Saben por qué se los digo? Miren, pensemos un poco. ¿Algunos de ustedes saben en qué se encontraba Napoleón antes de la Revolución Francesa? ¿Saben o no saben? ¿Alguna vez se le habían preguntado? Bueno, miren. ¿Qué estaba él? Imagínenselo, un teniente del ejército francés del siglo XVIII, experto en armar cañones, ¿ya? Que en ese entonces se había formado mentalmente, intelectualmente. Había leído cosas de distintas ramas, de ciencia, de literatura, de arte. También había leído, entre otras cosas, a los filósofos de la Ilustración. Voltaire, Rousseau, Montesquieu, en fin. Lo había leído y sabía... Él fue otra persona que fue impregnada por las ideas de la Ilustración. Otra persona más. Y él aspiraba, ya en ese entonces, cuando era muy joven, a llegar a lo más alto del poder. Ya aspiraba a eso. No por ser un megalómano, un dictador ni nada, sino porque él, bueno, esos anhelos de querer, esos resentimientos que tenía contra los franceses ya se fueron cambiando a medida que fue estudiando todo lo que tuvo que ver con la Ilustración. En la Ilustración, cuando él se entera de esta idea, lo que él detesta son los privilegios que tienen la nobleza y el clero en el antiguo régimen. Entonces él quiere como llegar a lo más alto, entre otras cosas, para acabar con los privilegios de ellos, entre otras cosas, ¿ya? El problema es que en esa época, como estábamos en el antiguo régimen, no solo la nobleza y el clero tenían privilegios, sobre todo los que eran cortesanos del rey, que pertenecían a la corte del rey, todas las grandes posiciones en la estructura de poder estaban reservadas para ellos y para los cercanos al monarca, obviamente. Entonces no había espacio para alguien que quería empezar desde abajo y con méritos subir, no existía eso. Entonces Napoleón en esa época se sentía frustrado, se sentía angustiado. Él quería llegar a la cima, pero no podía porque no tenía la oportunidad, no se le iba a dar la oportunidad. ¿Ah? Y de hecho, yo les digo, me atrevo a decir, que si no fuera porque si el antiguo régimen hubiese continuado, si no se hubiese dado nada de la Revolución Francesa, él hubiese muerto sin penas ni gloria siendo un oficial más del ejército francés. Tan simple como eso. Una de las cosas que hizo Napoleón usó como vía de escape ante esa angustia de todos esos anhelos que no podía cumplir, era escribir novelas. Escribió novelas sobre todo lo que él aspiraba a querer hacer en su vida. Y bueno, eso fue antes de la Revolución. Pero después vino la Revolución Francesa. Napoleón nunca fue un revolucionario. Nunca fue un revolucionario, nunca apoyó la revolución, nunca hizo nada por la revolución. Él solamente fue un mero espectador desde su posición de oficial, mirando lo que pasaba con la revolución. Él, ¿cómo se lo tomó? Porque todos tenían obviamente una opinión en esa época. Él lo encontró positivo, bastante positivo.
miraba con cierto agrado lo que estaba pasando con la revolución. Primero porque iba a desplazar a toda la aristocracia, la aristocracia, la nobleza, todo el clero, de sus privilegios. Se estaba dando esa situación. Se estaba dando también que él podía tener esa oportunidad que tanto había querido, de ir escalando hasta llegar a lo más alto del poder. En ese momento se dice que de manera inconsciente y nunca reconociéndola, nunca admitiéndola, es cuando él dijo: de ahora en adelante soy un francés más. De ahora en adelante me sirve estar en Francia porque en Francia puedo encontrar la oportunidad de lo que siempre quise hacer. En ese momento. ¿Ya? Aparte que después, con la revolución, se destituye al monarca, después se mata al monarca, pero después hay un tiempo donde los girondinos, dirigidos por Robespierre, gobiernan sembrando caos y terror. Algo que ya vimos en el video pasado de la Revolución Francesa. Todo eso, él lo observa y él encuentra también una oportunidad porque con todo el terror y el caos se estaba creando cierta confusión, se estaba creando un cierto vacío de poder porque había la nobleza estaba media desmembrada, la gente que estaba en la revolución que tenía cierta influencia estaba media separada y todo. Entonces eso también le sirvió para ir escalando. Pero Napoleón también necesitaba crecer en su carrera militar. Porque, bueno, para llegar a tener contactos, no sé, con gente que tenía influencia, sean nobles que aún tenían influencia, sea gente que después de la revolución empezó a estar en la cima, necesitaba tener mayor rango, mayor grado militar. Porque nadie iba a pescar a un jovenzucho chiquitito que era subteniente o teniente. No, tenía que ser un comandante, un general, comandante del ejército, en fin. Y eso también no fue por solamente su talento, fue porque también tuvo suerte. El contexto histórico, la oportunidad se la dio el momento que se estaba viviendo. ¿Ya? ¿Y cómo se da esta oportunidad? Bueno, resulta que si no hubiese sido por la guerra que Francia tuvo, primero, con Austria, con Prusia, con Inglaterra, con España y con los reinos de Italia, o sea, el reino de Nápoles, el reino de las dos Sicilias, no hubiese llegado tan alto. No hubiese ascendido, pero nunca tan alto como lo hizo. Imagínense que ya a los 26 años ya era general del ejército, brigadier general. Y al poco tiempo ya era comandante del ejército. Imagínate, a los 26, 28 años. El día de hoy, ¿quién a los 26 años llega a ser general, po? Nadie. Bueno, él no hubiera llegado a eso si no fuera por esto que le estoy diciendo. Y los momentos claves tienen que ver primero cuando, por ejemplo, en los tiempos de la revolución habían contrarrevolucionarios que estaban haciendo todo lo posible para recibir ayuda extranjera para sabotearla. Es el caso del puerto de Toulon, donde recibe gente apoyo de los ingleses para boicotear ese puerto. Entonces, bueno, Napoleón tuvo una oportunidad ahí de repeler el ataque y repeler a las fuerzas inglesas y lo logró. ¿Ya? Esa es una. La segunda, básicamente tiene que ver la guerra con Austria. La guerra con Austria así fue lo que principalmente lo subió. Principalmente. Entre el medio hay, por ejemplo, una revuelta que se hizo el año 1795 de algunos partidarios, aunque eran partidarios de la monarquía, pensando que ya el rey Luis XVI había sido despojado de su trono 6 años antes, y 3 años antes de esa revuelta ya había sido decapitado. Todavía queda gente que decía la monarquía. Bueno, hubo una especie de revuelta en París por eso, y Napoleón estuvo a cargo de repeler esa revuelta. Eso también fue otro plus que lo dio para tirarlo para arriba. Cuando Napoleón llegó a ser general, ser comandante del ejército, en ese momento tuvo las puertas abiertas a todos los contactos más importantes que podría tener en Francia. Toda la gente rica, con influencias, con movimientos, con todo, estaba ahí. Y para eso fue clave casarse con Josefina, su mujer. Claro, se casó con Josefina por amor, la amaba de verdad, se amaban, se querían, todo. Pero Josefina era una aristócrata que había enviudado y que se había empobrecido.
pero a ella le había ayudado en cierto sentido en esa labor, si no se le hubiera hecho un poco más difícil. Eso fue importante también para hacerse con el poder después, para ser cónsul vitalicio y después ser emperador. Bueno, nosotros no vamos a hablar exactamente de Napoleón, de su vida como emperador y de todas las conquistas que hizo y de que cuando empezó a decaer y la batalla de Waterloo y el exilio y todo ese cuento. No viene al caso. Me interesaba esta parte porque esta parte de Napoleón que yo le acabo de contar no se suele decir mucho y de esta manera como que se entienden mejor los hechos. No son solamente hitos dichos así de memoria como se suele hacer en algunos libros, en algunos documentales. Con esto se entiende un poco más el porqué de cada cosa, con esto se entiende un poco más el personaje que fue Napoleón o por qué llegó a la cima. Una última cosa que es importante es que, Napoleón después gobierna como una suerte de dictador. Emperador dictador. El nombre que le pegué. Bueno, resulta que él no solamente llevaba, aparte de llevar su dominio, su influencia sobre toda Europa, las ideas de la Ilustración, lo que se había hecho, se fue exportando a medida de que él iba avanzando en Europa y iba conquistando pueblos. Todas estas ideas de Rousseau, Voltaire, Montesquieu se difundieron en Europa gracias a Napoleón. ¿Ya? Y el mejor símbolo de que Napoleón en algún momento estudió la Ilustración y de que creía en estas ideas ilustradas, aunque él haya sido un emperador, un tirano, un dictador, como quieran decirle, y nunca creó una república. Bueno, los girondinos supuestamente habían creado la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Supuestamente iban a hacer una constitución para crear una república. Y al final la cuestión terminó en una siembra de caos y terror creada por los girondinos. Pero bueno, la cosa es que Napoleón hizo un documento que trascendió en el tiempo, que es el llamado Código Napoleónico. El Código Napoleónico sembró las bases de lo que iba a ser después un nuevo gobierno, con el cual por fin se pudo quebrar legalmente, o sea, a nivel constitucional, a nivel legal, con lo que había sido el antiguo régimen. Porque hasta ese entonces no había un sustento estable, por ejemplo en Francia. Se iba a hacer una constitución que después fue abolida por los girondinos. Los derechos del hombre ciudadano quedaron ahí como tirados. Ya estaban ahí tirados ya. Claro, después se recogió eso, pero en ese momento quedó tirado. Pero es un buen manifiesto de que las ideas ilustradas se estaban transmitiendo a través de sus conquistas, a través de las naciones que visitaba. Ese es como el principal legado que uno podría decir, esa es como la principal piedra con la que aportó Napoleón a todo este camino que había empezado con la Revolución Francesa. Y que obviamente es uno de los pilares, parte de los pilares del mundo actual que tenemos. Y bueno, ese es el video del día de hoy, es muy corto, pero sentía que no daba para más. Y ya rellenar más ya no tenía caso. Por favor, suscríbanse a mi canal, por favor denle like al video. Y después vamos a hablar de la Revolución Industrial, ¿ya? Ahí sí que hay harto que decir. Bueno, cuídense, que estén bien, nos vemos. Adiós.